Sí, ¿Qué les pareció la actividad, lo que se conversó o el interés que tenían quizás desde la Universidad de Valencia en esos temas? Estuvo súper buena la charla, la exposición que usted hizo. Y igual me sorprendió un poco que ellos, o sea, bueno, por ser españoles en realidad tuvieran tanto interés en el proceso constituyente. Están sumamente interesados, ¿eh? No son solo los españoles, es un proceso que está haciendo como, que llama la atención de todo el mundo. Es como, no sé realmente cuál será el motivo, pero están todos muy interesados en lo que sucede acá en Chile. Entonces, para que vean cómo trasciende a veces, uno piensa que nuestros problemas son más bien locales y no, igual tiene una agenda nacional, así que para que conozcan y vean cuál es el interés, porque a todo esto, en esa charla también habían estudiantes de ese, no recuerdo, parece que es un magíster, no recuerdo lo que es el programa en general, pero gente de toda Latinoamérica también. Y después me llegaron algunos mails pidiéndome la sentencia del Tribunal Constitucional, que a todo esto le subí a la plataforma. Entonces, para que la puedan revisar, no es obligación que la lean, solo se la subo para que la tengan en atención por si la quieren revisar, porque tiene muchas páginas de hecho, pero para que conozcan de qué se trataba y sobre todo porque se producía este choque entre la primacía de ciertos derechos fundamentales, derechos humanos de la mujer, con, entre comillas, porque incluso lo dije en la charla, entre comillas, el argumento de la costumbre indígena, porque en ese caso en particular ni siquiera el pueblo Rapa Nui defendió que se encontraran ante una costumbre, ¿no? En esa excepción de la ley. Entonces, ahora sí les voy a tratar de compartir pantalla y para que podamos empezar la clase de hoy de Derecho Indígena. Bueno, para quienes estuvieron en la charla, algunas cosas o algunos temas quizá ya los van a escuchar o los habrán visto, ¿no? La conquista hispánica, o todo este proceso de conquista en nuestros territorios, significa, a mi parecer, y bueno, y a parecer de muchos autores, el inicio de una destrucción del concepto y régimen de propiedad que sobre el territorio tenían los pueblos indígenas, y esto era esencialmente de carácter comunitario. ¿Se recuerdan, para quienes estuvieron en la charla y incluso para quienes estuvieron en la primera clase, cómo era el concepto de propiedad para los pueblos indígenas y en qué se distingue del concepto occidental de propiedad? Que era propiedad comunitaria. Colectiva. Propiedad comunitaria, colectiva, comunitaria, es muy bien. ¿Y otra diferencia? Recuerden también, porque quizás no lo recuerdan porque uno tiende a asociar la idea, ¿no? La primera diferencia era que hablábamos de una propiedad de carácter colectivo, pero otra diferencia es con respecto a los niveles, y ahí tiene muy fundamental para la discusión que nosotros damos por el marco legislativo regulatorio que ustedes están estudiando o van a estudiar durante el semestre, donde nosotros distinguimos el dominio de la tierra sobre la cual nosotros construimos, y después el dominio que otro puede tener sobre el agua, y el dominio que otro puede tener sobre una determinada concesión minera. Y estaba escuchando en un seminario la semana pasada, ahora incluso hay concesiones de derechos reales de turismo. Entonces estamos en la propiedad como nuestro concepto de carácter occidental, la dividimos en diferentes titulares y cómo nosotros vamos parcelando esa propiedad. Eso es absolutamente ajeno a este concepto de propiedad indígena o el derecho propio de los pueblos indígenas. Entonces, para que no se nos olvide el concepto, primero, con respecto a que hablamos de una propiedad de carácter colectivo, es decir, de un colectivo y el interés es de carácter de toda la comunidad, y una segunda distinción es que la propiedad para los pueblos indígenas incluye todos los niveles, es decir, no solo la superficie sobre la cual yo construyo, sino incluso el espacio aéreo, todos aquellos recursos naturales que se pudieran encontrar en ese terreno o territorio, ¿no? Y es ahí, y eso es lo que yo mencionaba en esa charla y que vamos a seguir conversando este semestre, donde se produce el choque entre los intereses que representan las comunidades ancestrales, los pueblos indígenas, y el Estado de Chile, ¿no? Sobre todo en cuanto al modelo económico que nosotros tenemos en Chile actualmente, que es un modelo netamente extractivo, ¿no? De recursos naturales. Entonces eso va a producir ciertos choques entre la agenda de consagración de la plurinacionalidad, la agenda de reconocimiento de los pueblos indígenas, con una agenda de carácter económico, ¿no? Y ahí es donde se produce el conflicto que nosotros vemos que ocurre en nuestra región, que ocurre a nivel nacional.
Ya, otra cosa que nosotros conversamos, porque claro, por supuesto que la destrucción de este concepto del derecho propio se da con el proceso violento de conquista española de nuestro territorio, sin lugar a dudas, pero esto además continuó en todo el proceso de independencia, donde nosotros con el proceso de independencia sacamos este conquistador español, pero quienes se mantuvieron aquí, ¿no? Quienes eran estos chilenos, llevó consigo la construcción de un movimiento independentista que llegó a definir este nuevo Estado chileno. Esto, en este momento de la independencia, es decir, cuando nosotros nos separamos de la corona española, se crea o se genera la necesidad de crear una nueva identidad, la chilena. Y esto nos condujo, en ese momento, a una equivocada conclusión, a mi parecer, de excluir todo lo que se estimaba diferente a este concepto de la chilenidad. Concepto, por demás, que se replica en las distintas constituciones que nosotros tuvimos desde la independencia en adelante. Y eso nos lleva a una negación, en mi opinión, de la existencia de los pueblos originarios, de las primeras naciones y pueblos indígenas, y también nos lleva a un conflicto de identidad, y esto excede un poquito al derecho, pero es importante que también lo conozcamos, un conflicto de identidad del concepto de lo que significa ser chileno, donde nosotros olvidamos nuestro componente indígena y pareciera, y de hecho se replica, en cómo nosotros tratamos a nuestros pueblos indígenas, en la ley indígena, donde se les trata como etnias. ¿Recuerdan por qué ocupar la palabra etnia resulta un poquito conflictivo? Esto es algo que vimos dentro de las primeras clases, y yo lo repetí en este seminario, pero lo dije dentro de las primeras clases. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué es criticable que nosotros hablemos que existen 10 etnias en la ley indígena? Yo no recuerdo, profe. Yo tampoco. ¿No lo recuerdan? Ya, entonces se los recuerdo. Pasa que es sumamente criticable. Lo positivo sería que nosotros habláramos de pueblos originarios, que habláramos de pueblos indígenas, porque la palabra pueblos se relaciona con este principio de carácter internacional, que es el principio de la autodeterminación. El principio de la autodeterminación, además, lleva o conlleva el reconocimiento de ciertos grados de autonomía a estos pueblos indígenas. Esa es la importancia de que yo los denomine o los reconozca como pueblos o los reconozca como primeras naciones. Lo étnico, ¿por qué es tan criticable que se les reconozca como etnias? Lo étnico, cuando yo voy a la base de lo que significa étnico, es aquello que me es ajeno, aquello que es distinto a mí. Por eso es que es tan criticable que nosotros reconozcamos a los pueblos indígenas en la ley indígena, y el único reconocimiento que nosotros tenemos, porque recordemos que en la Constitución actual tenemos ningún reconocimiento a los pueblos indígenas, y lo hagamos como étnico. Es decir, las etnias es sumamente impropio, porque finalmente desde el lenguaje, que para algunos determina la construcción de realidades, entre los que yo me encuentro, estoy diciendo desde la misma legislación y el único componente donde yo reconozco a los pueblos indígenas, que ya los considero como extraños, que ya los considero como fuera de aquella discusión principal o los considero como algo ajeno a mí. Lo que si nosotros vamos al concepto de la identidad chilena, nosotros somos una nación fundamentalmente mestiza, lo que implica necesariamente que nosotros también tenemos un componente indígena. El que pareciera que a través de la historia, del tiempo, en la construcción de este concepto de la chilenidad, lo fuimos perdiendo, este concepto de identidad. Y si uno va a una discusión aún más profunda, esto nos puede llevar a una situación de conflicto como la que nosotros nos encontramos en este último tiempo. Ahora sí quedó algo más claro con respecto a esta idea, porque es sumamente importante y yo lo voy a seguir tratando, de por qué es tan grave que nos identifiquemos como étnicos. ¿Les quedó algo más claro ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Porque ahí está la crítica, ¿no? Fundamental. Ya. Bueno, y este concepto donde nosotros negamos esta identidad indígena, negamos la participación de los pueblos indígenas, porque yo les mencionaba también dentro de las primeras clases que en el proceso de independencia, tanto entre quienes estaban por la independencia de Chile como quienes estaban por mantenerse bajo el dominio español, encontrábamos indígenas, en ambos bandos, y fueron absolutamente protagonistas de este momento histórico que configuró
lo que nosotros somos como Chile, como independiente de la corona española. Entonces, en ambos bandos habían grupos indígenas que participaban activamente, lo que tampoco pareciera que desde la forma en que nosotros estudiamos la historia no nos hace ver tan activamente cómo participaban los pueblos indígenas y que participaban en ambos bandos. Tampoco pareciera que fuera importante, si bien lo fue, y por lo mismo nosotros no tenemos este reconocimiento de nuestro propio movimiento independentista, de nuestra propia creación del Estado chileno. Y también es súper importante desde dónde se crea la idea de la chilenidad, ¿no? De dónde, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa ser chileno? ¿O qué es lo que ustedes consideran que configura el que nosotros seamos chilenos? A ver si yo les dijera, ¿qué es lo que representa la chilenidad para ustedes? Como que pienso en la cueca. La cueca, ¿verdad? Sí, como que uno se le imagina la cueca, ya. Otro concepto de chilenidad que a nosotros se nos ocurra, así como a la rápida, porque se requieren ahora como respuestas rápidas, como en la honestidad. Pero si uno piensa en chilenidad, ¿qué es lo que piensa? Es como todo lo relativo a la celebración de 18 de septiembre. Yo pienso en chilenidad y pienso en las cuecas, como dice la Vale, en los trajes de guaso, de chinita, las empanadas, anticucho, todo eso. Es como todo eso un concepto de chilenidad. ¿A alguien más se le ocurre otra idea con respecto a lo que significa o lo que nosotros creemos que es la chilenidad? Yo lo pienso por el territorio en el que vivimos. ¿Ya? Vivir ya en este territorio, digo que ya somos chilenos. Vivir en ese territorio también nos dice que somos chilenos o nos da algún concepto de identidad, que a todos esto se ve muy este concepto de la chilenidad. A nosotros pareciera que a todos nos nace muy fervientemente cuando vemos eventos deportivos, específicamente de fútbol, donde cantamos el himno. El himno, por ejemplo, no me lo mencionaron, también como una idea de chilenidad, ¿no? Si nosotros pensamos todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora, aquello que nosotros identificamos como la chilenidad fue algo absolutamente creado. La cueca, la bandera, los estandartes, el himno, es todo creado en este momento de la independencia, por supuesto con la construcción, como fuimos construyendo nuestra historia, se crea este concepto de la chilenidad. Antes de eso, nosotros, incluso en este territorio en el que nosotros vivimos, esto era territorio peruano. Que no olvidemos eso, ¿no? Parte otro del territorio de Bolivia. Es decir, cómo nosotros creamos este concepto de la identidad nacional chilena y cómo se va reforzando con una serie de elementos visuales que nos hacen entender qué es lo que nosotros entendemos o creemos que es chilenidad. Lo que es correcto hasta cierto grado, en qué es incorrecto a mi parecer, en que nos hace no identificar como parte del concepto de la chilenidad este componente indígena, como así también, que es algo que yo conozco en parte, pero no lo conozco totalmente, de los afrodescendientes en nuestro territorio. Les pregunto, ¿ustedes saben si nosotros tenemos afrodescendientes chilenos? ¿Existen en Chile? Recuerdo de una intervención que hubo así como en un tambo, me parece, que hubo en Cabancha. Y recuerdo que había una organización de gente que bailaba música como afrodescendiente y se vestían como tal, pero yo no sé si esa organización nace como de recoger esto, como esta identidad cultural de otro lado, o es porque es gente que vive acá y tiene cultura afrodescendiente. El resto no saben si en Chile hay afrochilenos, afrodescendientes. Yo sé casi lo mismo que la Bárbara porque también me topé con eso, la verdad. Pero me imagino que sí, porque se supone que acá en Chile hubieron esclavos Casi no africanos. hubo, porque somos uno de los primeros países en decretar de que eran libres apenas pisaran el territorio nacional, como dato histórico. Ah, mire. Sí. Hubo alguna especie de esclavitud, más bien de chinos, que no era esclavitud, sino que los traían a trabajar acá en el salitre y los mantenían en condiciones terribles, ¿no? Pero
creo que nosotros fuimos uno de los primeros países en decretar que, y de hecho por lo mismo, los barcos en Valparaíso no se acercaban al puerto porque como los africanos sabían que si pisaban territorio chileno iban a quedar libres, no les permitían que pudieran hacerlo, ¿no? Así como parte de la historia chilena. En efecto, sí, y ha sido un tema muy oculto en nuestra historia nacional, incluso como a nosotros nos enseñan la historia en el colegio, nos hacen creer que dentro de parte de nuestra identidad no hay afrodescendientes, y en la realidad sí hay una comunidad muy fuerte de afrodescendientes, afrochilenos en Arica. Probablemente la manifestación que ustedes vieron cultural debe tener alguna base en los afrodescendientes de Arica. No son los únicos, a todo esto yo me encontré con una historiadora en Sevilla que se dedicaba específicamente a la línea de investigación de los afrochilenos. Entonces sí tenemos componente también afrodescendiente dentro de este concepto de la chilenidad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente en Chile? Nosotros conversamos recién de qué se trataba, qué es lo que entendíamos por este concepto de la chilenidad. Dijimos todos estos elementos culturales donde suele coincidir que entendemos por chilenidad, pero ahora estamos reconstruyendo, recuperando lo que verdaderamente significa ser chileno y chilena, que incluyen estos elementos de los afrodescendientes, afrochilenos, como así también los componentes activos de los pueblos indígenas que se encontraban en el territorio al momento de la conquista española, que se mantuvieron en el momento de la independencia y que se mantienen esta conexión especial con el territorio hasta el día de hoy, ¿no? Y otra cosa que yo mencionaba, que no olvidemos que, por ejemplo, la ley indígena, el que seamos parte del convenio 169, todo tiene que ver con los movimientos indígenas chilenos que han buscado ser reconocidos en nuestro sistema y ser reconocidos como parte de este concepto de la nacionalidad. Y toda esta discusión que nosotros estamos dando ahora se ve negado en lo que yo llamo como el efecto irracional del derecho, en que nuestra Constitución nos dice en el artículo 3 que Chile es un Estado unitario, que Chile es solo una nación, ¿no? La realidad nos dice, dentro de lo que nosotros hemos revisado a este punto, lo que hemos conversado, bueno, y lo que vivimos día a día, que en realidad nosotros nos encontramos ante un Estado plurinacional. ¿Recuerdan lo que significa ese concepto de la plurinacionalidad? Si uno tuviera que dar un concepto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos, o yo digo que Chile es un Estado plurinacional? Creo que por lo mismo, porque existen indígenas, ¿no? Porque existen mapuches. Creo que es por eso. Ya, sí, estaría bien, pero aparte de eso, alguien más o alguien quisiera agregar algo, que no puedo ver tu nombre porque me tapa la pantalla. ¿Alguien más que pudiera agregar algún concepto a esta idea de la plurinacionalidad? Que se reconocen diferentes pueblos dentro de una nación. Dentro de una nación, sí, estaría bien, Bárbara, como para dar un concepto. Dígame, ¿Alondra iba a hablar? Michelle, profe. Bueno, y que como iba a complementar a la Bárbara, que todos están sujetos a una sola constitución. Todos esos estados. Todos estos pueblos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para yo darles un concepto de plurinacionalidad tomando los elementos que me dieron. Cuando yo hablo de plurinacionalidad, estoy hablando que nos encontramos ante un conjunto de naciones, ¿sí? Un conjunto de naciones que se encuentran en un mismo territorio. Ese es un primer concepto de lo que es plurinacional. Entonces, ¿por qué yo argumento que nuestro Estado es un Estado de carácter plurinacional? Como un primer punto para poder argumentarlo es que nosotros ya reconocemos que en nuestro territorio se encuentra este concepto de los mestizos, que sería la chilenidad, la nación chilena, y dentro de esta nación chilena encontramos una serie de primeras naciones y pueblos indígenas que también son parte de este concepto, y también podemos incorporar a los afrodescendientes, los afrochilenos, que serían otra nación de carácter tribal, que se incorporaría a este concepto sin siquiera considerar, que también lo podríamos considerar, porque sobre todo en el norte de Chile, nosotros tuvimos grandes masas de población asiática que se sentó en este territorio. Entonces también podríamos decir que tenemos nación china
que participó en la creación y en la generación de este Estado. Eso es lo plurinacional. Podemos seguir agregando más, ¿no? Pero porque si lo voy agregando incluso ahora que nosotros nos encontramos en un proceso de globalización, encontramos que se produce aún más esta idea de lo plurinacional, es decir, encuentro de muchas naciones en un mismo territorio. Otro nivel, es decir, una vez que ya estamos en lo plurinacional, es lo intercultural. ¿Por qué intercultural o a qué se refiere esta noción? Encontrándonos en un territorio donde tenemos muchas naciones que todas subsisten en ese territorio, se produce lo intercultural cuando estas diversas naciones conversan unas con otras y generan nuevas como interacciones entre ellas. Es decir, ya no solamente subsisten en un mismo territorio, sino que van generando un concepto y una historia distinta. Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba hace un rato, en el proceso de independencia de España, de Chile, uno podría decir que se produjo una especie de interculturalidad en este bando de la independencia, donde participaban los pueblos indígenas, como así también participaban aquellos que se consideraban como parte de los independientes, ¿no? O de los independentistas que después fueron los que generaron este concepto del Estado-Nación chileno. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De esta forma, el Estado de Chile, desde este momento de la independencia de la corona española, es decir, ya ni siquiera estamos hablando de la deuda histórica que se configura por el proceso de conquista que fue altamente violento, que suprimió a través de diversos procesos, distintos principios y culturas y derechos propios de los pueblos indígenas. Después, en el proceso de la independencia, el Estado de Chile, incluso en sus inicios, comienza a relacionarse con los pueblos originarios y cómo va imponiendo esto la cultura de la sociedad dominante, ¿no? Esta idea que nosotros conversábamos, y por eso nosotros cuando yo pregunto qué entendemos por el concepto de chilenidad, cuando conversamos de qué es lo que nosotros entendemos de lo que es chileno, pareciera que en un principio no se nos viene la idea de los pueblos indígenas. O incluso, y esto lo digo desde mi propia posición, yo desconocía cuáles eran los pueblos indígenas del norte de Chile. Esto yo lo aprendí recién en la universidad, es decir, ya sobre los 20 años. Antes de eso tenía algún concepto, pero no tenía gran certeza de cuáles eran los pueblos indígenas chilenos, ni menos cuáles eran los pueblos indígenas del norte de Chile. Para que vean cómo es efectivo, cómo yo voy imponiendo una cultura en un determinado territorio que no se condice con la realidad. Porque en el caso del pueblo aymara, y de acuerdo a los registros que hay actualmente, es la segunda, el segundo pueblo a nivel nacional en cuanto a proporción de quienes se autoidentifican como parte del pueblo aymara. Es decir, estamos hablando de un porcentaje importante de la población. Como así también es importante la presencia que tienen a nivel regional y que han tenido históricamente en este territorio. Y aún así pareciera que nosotros no tenemos mayor conocimiento. Si yo les preguntara como qué conocemos del pueblo aymara, qué conocemos del pueblo quechua, quizá no sé si serían capaces de elaborarlo mucho más, como yo tampoco podría haberlo hecho cuando yo supe en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que se produce cuando yo hago esta imposición de una sociedad dominante? Lo que hago es que se produce una relación de dominación e invisibilización del indígena, que se sostiene y refleja en esta misma legislación que nosotros tenemos del Estado de Chile y que se ha ido creando para la reglamentación de estos. Y específicamente, porque otra cosa que yo les había mencionado también en clases anteriores, y que es algo que hemos conversado y vamos a seguir conversando, es que la legislación nacional, cuando hablamos en materia de derecho indígena, nos encontramos ante una legislación que se encuentra dispersa, desfragmentada, en diferentes ordenamientos donde uno podría encontrarlo potencialmente concentrado en la ley indígena. Con todos los defectos que tiene la ley indígena. ¿Se recuerdan de dónde se originó la ley indígena en Chile o desde cuándo nosotros tenemos esta ley indígena, la 19.753? No, profe. ¿No lo recuerdan? ¿Se acuerdan del acuerdo de Nueva Imperial? ¿No? Ya, no importa. Se los menciono para que vaya quedando la idea. Es un acuerdo muy importante. Se los voy a seguir mencionando porque probablemente va a tener mucho que ver con lo que estamos conversando. El acuerdo de Nueva Imperial
fue un acuerdo que se generó en el año 1989, es decir, todo en este proceso en que estábamos buscando la transición de un proceso de dictadura en Chile, ¿no? O de régimen militar, dependiendo de quién estemos hablando, y a un gobierno democrático, que en este caso era el presidente, o iba a ser el presidente Elwin. En este acuerdo de Nuevo Imperial se juntaron representantes de todos los pueblos indígenas nacionales, es decir, el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo licanantayo atacameño, el pueblo coya, el pueblo mapuche, por supuesto, ¿no? Yamán, Yagán, es decir, Rapa Nui también. Todos ellos se juntaron en este acuerdo de Nuevo Imperial con quien iba a ser el primer presidente democrático después de la dictadura, a fin de generar lo que en ese momento se denominó un nuevo trato. Es decir, la forma en que el Estado de Chile iba a romper con todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora, con este proceso de destrucción de lo indígena, con este proceso de invisibilización de lo indígena, para generar un nuevo trato entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas. Esto generó, o uno de los acuerdos que se generaron en este acuerdo de Nuevo Imperial, era dictar una ley que vino a ser la ley indígena. Es decir, fue un logro directo de este acuerdo de Nuevo Imperial, por eso se los menciono, donde lo que se buscaba era que ser reconocidos como pueblos, cosa que en la realidad no ocurrió, fueron reconocidos como etnias. También otra parte de los acuerdos que tampoco fue respetado fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Es decir, ya desde el año 89 al 93 se buscó este reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y por otra parte, también tenía que ver el que nosotros nos hiciéramos parte del convenio 169 de la OIT, lo que no fue respetado en el acuerdo hasta el año 2008, es decir, le estoy hablando desde el 89 al 2008, donde nosotros recién nos hicimos parte de este convenio 169 de la OIT, y que ustedes, probablemente los que tomaron el ramo con el profesor Damián, saben que en el 2008 o en 2009 precisamente se generó todo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional donde se discutía sobre la autoejecutabilidad de algunas normas, precisamente de la consulta indígena, porque había toda una discusión sobre si nosotros ratificábamos el convenio 169, las consecuencias que esto pudiera tener a nivel económico. Fue toda una discusión que se dio, sobre todo en cuanto los privados discutían en qué consistía la consulta indígena, cómo se iba a realizar la consulta indígena, que eventualmente se generó un instrumento criticable, por supuesto, que es el decreto 66, que es quien regula la consulta indígena en Chile. Porque la consulta indígena, y esto se lo menciono porque igual lo vamos a conversar este semestre, está regulado en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 6, pero lo hace de una forma sumamente amplia. Es decir, nosotros no tenemos, si bien tenemos ciertos principios, no tenemos claramente cómo se realiza la consulta. Y esto, finalmente, con críticas, por supuesto, lo encontramos en el decreto 66. Entonces, si yo les pregunto más adelante cuál es la importancia del acuerdo de Nuevo Imperial, esa es la importancia del acuerdo de Nuevo Imperial. Pero primero, la generación o la discusión, este acuerdo entre pueblos indígenas y el primer presidente democrático después de dictadura o después del régimen militar, tenía como primer punto la dictación de la ley indígena, como segundo punto el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que no se da hasta el día de hoy, y como último punto el que se ratificara el convenio 169 de la OIT. Entonces, para que recuerden, porque yo les voy a seguir mencionando, porque es un acuerdo muy importante, que tampoco nosotros no revisamos con la importancia que tiene en historia, ¿no? Pues probablemente ustedes no habían escuchado del acuerdo de Nuevo Imperial, quizás hasta ahora, yo tampoco lo había escuchado hasta ahora, ¿no? Entonces, para que vayamos conociendo y tengamos un verdadero conocimiento de lo que significa ser chileno, de lo que significa este nuevo trato y de la importancia de los movimientos indígenas en Chile y cómo han generado cierta normativa, ¿no? ¿Profe? Dígame. ¿Y usted qué cree que se debe como esa falta de voluntad para reconocer a los pueblos indígenas en nuestra Constitución? ¿Tendrá que ver con algo como económico o va como algo más allá? ¿Hay algo más allá que o es meramente voluntad política? El debate siempre es el mismo. Incluso cuando estábamos hablando del proceso de independencia y la generación del Estado chileno, siempre existe mucho miedo y mucha discusión con respecto a reconocerles el carácter de pueblos a los pueblos indígenas y eventualmente lo que esto implica es reconocerlos en la Constitución. Entonces, ¿cuál fue la razón? Incluso cuando estaban en todo el proceso de independencia y la generación de todos nuestros instrumentos en esta nueva chilenidad,
se discutió, sobre todo por parte de, bueno, O'Higgins en algún momento, el que nosotros incluyéramos dentro de nuestro concepto de la chilenidad elementos del pueblo mapuche. ¿Cuál fue el principal debate que se dio en ese momento y que se replica hasta el día de hoy? El pueblo mapuche o el territorio que era parte de este concepto del pueblo mapuche era la gran parte de lo que era Chile en ese momento. Entonces, la discusión que se dio por quienes estaban en este proceso de la independencia y la generación del nuevo Estado chileno era qué sucede si el pueblo mapuche quiere un mayor control de autonomía y nosotros porque recuerden que quienes son estos independistas, ¿no? Carrera, que a quien yo estimo sobremanera, eran descendientes de españoles, derechamente descendientes de españoles que luego decidieron independizarse de la corona española, pero lo eran. Entonces, la discusión era qué pasa si nosotros perdemos el control del territorio chileno y el territorio chileno, en este grado de autonomía que va a tener el pueblo mapuche, perdiéramos este control. Esa discusión que se dio en el proceso de generación del nuevo Estado chileno se replicó en el año 93, cuando se presentó un proyecto de ley de la ley indígena ante el Congreso, y en el Congreso nuevamente se debatió, pero es que no podemos reconocerlos en la Constitución, porque si los reconocemos en la Constitución, se da la discusión de que van a ser pueblos, si yo entiendo pueblos, entonces entiendo este principio de la autodeterminación, y qué sucede si el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo quechua, consideran que deben tener grados de autonomía, que eventualmente pudieran, y no es mi argumento, estoy replicando argumentos, que pudieran fraccionar el Estado chileno, que ya es de difícil control, porque nosotros somos un Estado muy extenso, ¿no? Y muy delgado, entonces que para poder controlarlo desde el centro, el reconocer a los pueblos produce este peligro, ¿no? Entonces, claro, no hay voluntad política, hay mucho desconocimiento, y esto ayuda a que nosotros sigamos en este proceso de no reconocer a los pueblos indígenas, el que nosotros como chilenos tampoco reconocemos dentro de nuestra identidad que el reclamo indígena también es nuestro reclamo. Si nosotros tuviéramos esta noción que sí, los pueblos indígenas nacionales están realizando en cuanto a este concepto de la identidad, nos va a permitir que nosotros mismos reclamemos sobre este punto. Un punto muy positivo que pudimos ver en las manifestaciones que se dieron en octubre del año 2019, y yo lo mencioné en la charla y se los he mencionado en clase a ustedes también con anterioridad, es que la misma gente que se manifestaba ocupaba como estandartes las banderas indígenas de los pueblos indígenas. La huipala en el caso en el norte de Chile, e incluso también se vieron algunas imágenes en Santiago, que yo ocupé, de hecho, en la charla que di, como así también la bandera mapuche. Entonces eso me da, y no es solo eso, sino también otros estandartes y otras nociones para que nosotros vayamos viendo cómo el concepto de la chilenidad pareciera que está aumentando. Entonces eso nos da como un examen positivo. Y como otro punto también importante es que los cabildos, porque recuerden que en octubre del año 2019 no solo se produjeron manifestaciones en las calles, sino también mucho interés por la modificación de la Constitución que nos lleva al momento histórico en que nos encontramos ahora, pero también se organizaron muchos cabildos autoconvocados. No sé si se acuerdan de eso en su momento, donde en general a nivel nacional todos incluyeron el concepto de la plurinacionalidad, es decir, que nos reconociéramos como un Estado plurinacional, como un Estado pluricultural. Entonces ahí uno puede ver una modificación en este concepto de la identidad chilena que juega a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas, porque está avanzando dentro de esta noción de este miedo a nivel nacional de que si yo reconozco a los pueblos indígenas voy a perder control del gobierno, del Estado, de este Estado chileno, con esta discusión. Porque recuerden también que en la configuración del Estado chileno, pues, todo el norte de Chile no era parte, cuando yo estoy hablando del proceso de independencia, Chile era mucho más cortito de lo que es ahora, porque no incluíamos todo este sector del norte que finalmente fue incorporado con la Guerra del Pacífico. Entonces, para que vayamos viendo este concepto de la chilenidad. Y que yo mencioné también en el seminario y que les he mencionado con anterioridad. ¿Se recuerdan del concepto de la deuda histórica? Porque yo siempre les menciono esta idea de la deuda histórica. ¿Se recuerdan como ejemplos de cómo se configura la deuda histórica? No sé si es como la definición que usted ha venido dando, pero yo siempre he tenido en mi cabeza como el concepto de deuda histórica como lo que se debe retribuir a los pueblos originarios por
todo lo que se les ha hecho pasar desde la llegada de los españoles a tierras ahora chilenas. Entonces, pienso en la deuda histórica como las retribuciones que se le dan. Por ejemplo, creo que algo así muy, muy somero de ejemplificar, sí, pero así como creo que hay becas de estudios universitarios, me parece, que benefician a gente de, ¿cómo se llama esto? Que se identifican como indígenas. Entonces creo que una ejemplificación así como muy, muy somera y por encima sería como algo así. Sí, de hecho está la beca indígena, y si uno revisa la ley indígena hay una serie de fondos, también el Fondo de Tierras y Aguas, que son de recuperación de territorio indígena y de recuperación de aguas en el caso del norte de Chile. Entonces sí, pero en cuanto a la configuración de la deuda histórica, para darlo como de forma cierta, yo mencionaba dentro del seminario, también se lo he mencionado en clases, creo, los distintos procesos después de la independencia donde se forzó este concepto de la chilenización en nuestra población, sobre todo en el norte de Chile, porque recuerden que en la configuración del Estado chileno, el norte de Chile no era parte de Chile cuando estábamos generando el Estado. Entonces, cuando se anexó a través de la Guerra del Pacífico, en este territorio se mantuvo mucha población que en ese momento se identificaba como indígena, que se identificaba como afrodescendiente, que se identificaba como asiático, que yo les mencionaba hace un rato, y también que se identificaba como parte de estos pueblos indígenas, bueno, y peruanos y bolivianos. ¿Qué es lo que ocurrió en nuestro territorio? Aquí estoy hablando ya desde el norte de Chile, Iquique, Arica, etcétera, que eran lugares de mucha importancia en ese momento, porque recuerden que uno de los fundamentos principales, y ahí también vuelvo a la discusión de Valentina, de la Guerra del Pacífico, un fundamento de carácter económico, ¿no? Hay un interés extranjero en territorio que no era chileno en ese momento y que se convirtió en territorio chileno, de chilenizar estos territorios, es decir, que se encontraban muy, muy dispersos o muy lejanos al centro de Chile. ¿Qué es lo que ocurrió? Que es parte de nuestra historia muy negra y que nosotros no nos comentan mucho y no conocemos, es que habían brigadas nacionalistas, y esto se lo escuché a un historiador, Alberto Díaz, de la Universidad de la UTA, que por supuesto entrega una serie de antecedentes que quizás se los voy a acompañar en algún apunte para que lo puedan revisar concretamente. ¿Qué es lo que hacían estas brigadas? Perseguían a quienes se identificaban aún como peruanos, a quienes se identificaban aún como bolivianos, a quienes se identificaban como indígenas, para que se identificaran bajo este concepto de la chilenidad. Les marcaban las puertas, los golpeaban, así, tal como uno lo ve en las películas, con la represión mayor que uno se puede imaginar de una brigada nacionalista. Eso ocurrió en el norte de Chile. ¿Qué es lo que generó esta persecución de la gente que se encontraba en este territorio? Que muchos negaron su componente o su identidad indígena a fin de hacerse parte de este concepto de la chilenidad para no ser perseguidos. Lo mismo ocurrió con los afrodescendientes. Por lo mismo, la CONADI al día de hoy, cuando habla o entrega estos certificados de calidad indígena, que son para quienes se identifican como parte de un pueblo indígena, tiene listas de apellidos chilenos, que son apellidos españoles, abiertamente utilizados por el pueblo aymara, abiertamente utilizados por el pueblo atacameño. Es decir, fue tanta la represión que buscaron tratar de esconder sus apellidos indígenas a fin de que no fueran perseguidos por estas brigadas nacionalistas. Entonces eso es parte de nuestra deuda histórica en el norte de Chile, y en el caso del pueblo Selkman es aún más trágico porque fue un verdadero genocidio del pueblo Selkman. El pueblo Selkman hoy en día se considera extinto a nivel nacional porque fueron cazados, y esto yo estoy diciendo algo real, ustedes lo pueden buscar en Google, y esto es parte de una historia muy triste de este concepto de la chilenidad, donde nosotros cazábamos personas que eran parte de un pueblo indígena porque no cabían o se negaban a entrar en este concepto de la chilenidad. Muy, muy triste, ¿no? Y esto es parte de nuestra historia. Esa es la configuración de la deuda histórica. Y eso es lo que genera la necesidad de la ley indígena, que con sus defectos y con sus virtudes incluye una serie de fondos para tratar de rectificar estas actitudes muy trágicas de nuestro pasado. Actitudes por demás que uno encuentra, bueno, en la historia de todos los estados latinoamericanos, que lo encuentra en general en territorios que estaban siendo ocupados por pueblos originarios, ¿no? Entonces una historia muy negra que no nos dicen y nosotros por lo mismo no entendemos como parte de nuestra historia. Otro punto importante que tiene que ver con las reivindicaciones que hace el pueblo mapuche en el sur de Chile, es cómo se fue generando como en un principio todo lo que se entendía como territorio mapuche
fue ocupado por el Estado de Chile y fueron parcelando el sur de Chile, reduciendo cada vez más el espacio que era ocupado por el pueblo mapuche. Y esa es la discusión que se da por el pueblo mapuche en el sur de Chile, y uno encuentra antecedentes, que es algo que yo estoy estudiando en mi doctorado con el profesor Bartolomé, que es quien me dirige en este tema. Existen antecedentes jurídicos donde el pueblo mapuche reclama diversos territorios, diversos terrenos que fueron perdiendo por que se iban moviendo las parcelas o los espacios donde ellos se encontraban, llegando al punto que estaban tan concentrados y en un estado tal de pobreza que muchos decidieron abandonar este territorio para irse a territorios urbanos. Históricamente, no solamente en el caso del pueblo mapuche, sino a nivel latinoamericano, cuando los pueblos originarios se mueven de su territorio original, del territorio en el que se encontraban, siempre en lo urbano se encuentran en situaciones aún más precarias de lo que se encontrarían en su territorio ancestral, y por eso el convenio 169 de la OIT es de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, como teníamos esta fuerza trabajadora, la que se encontraba en una situación aún más compleja de los trabajadores, eran los pueblos indígenas. Y por eso la OIT primero saca el convenio 107, que tenía muchos defectos, entre ellos que tenía un concepto integrador, así como nuestra Constitución, es decir, dentro de este concepto de chilenidad incluye los pueblos indígenas, y ahora el convenio 169, que correctamente reconoce estos conceptos de plurinacional y de lo intercultural. ¿Se entiende hasta ahí lo que hemos revisado hoy día? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Mañana tenemos clases. ¿En qué horario? Yo me olvido todavía de mi horario. ¿A las 3? Sí, profe, a la misma hora. Ya, Sí, entonces mañana nos vemos a las 3. Ya. Entonces mañana nos vemos, vamos a continuar con la clase. Va a ser una clase, yo creo, más o menos de esta duración, es decir, unos 45 minutos, una hora. Así que nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Que se cuiden. Chao, profe. También. Chao.